Muy buenas tardes. Continuaremos el día de hoy con la mesa 2, titulada Desafíos bioéticos en América Latina en tiempos pospandémicos. Y el día de hoy va a coordinar el doctor Eduardo Rueda, de quien me permitiré hacer una lectura de su reseña curricular. El doctor Rueda es un doctor en filosofía de la Universidad del País Vasco y médico de la Universidad Javeriana, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO 2020 hasta este momento actual, miembro del Consejo Directivo de Red Bioética 2021 actual, miembro del Comité Directivo de IDEA International Development Ethics Association 2022 actual y miembro fundador y director ejecutivo de la Red para la Formación Ética y Ciudadana Red Ética 2019 y también actual. Ha sido coordinador del Grupo de Trabajo de Filosofía Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 2013 a 2019 y director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana del 2013 al 2019. Además, ha sido investigador visitante en el Institute for Advanced Studies in the Humanities, KWY, en Universidad Duisburg-Essen en Alemania de 2010 a 2011. En 2015 recibió de CLACSO el Premio de Investigación Guillermo Hoyos Vázquez y en 2011 el Premio de Investigación en Bioética de la Fundación Víctor I Lucas de Barcelona. Actualmente es profesor y director de la Cátedra Colombiana Ciudadanía Integral y Lucha contra la Corrupción de la Universidad Nacional de Colombia. Demos un fuerte aplauso y le damos, por favor, la palabra al doctor. Muchas gracias. Y enfrentar las crisis que de manera similar pudieran presentarse en el futuro, ¿qué barreras tendríamos que superar para que esos caminos pudieran llegar a materializarse? ¿Y cuáles son los fundamentos éticos en los que se amparan esos caminos que hoy por hoy nos obligarían a tomar rumbos distintos? Para discutir estas cosas contamos hoy con 4 magníficos colegas de toda nuestra región, a quienes será un gusto enorme moderar y escuchar, todos ellos miembros de la Red Bioética de UNESCO. Cada uno de los ponentes que me seguirán enseguida expondrá durante 15 minutos, 15 a 20 minutos y luego esperamos tener tiempo para poder conversar un poco con la audiencia. Iniciamos con la profesora María Luisa Pfeiffer, quien nos hablará sobre bioética y crisis alimentaria, teniendo como horizonte lo sucedido en la pandemia y la pospandemia. La doctora María Luisa es doctora en filosofía por la Universidad de París, es investigadora del CONICET de Argentina en el programa de bioética del Hospital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta de la Red Bioética UNESCO, actualmente es coordinadora de Relaciones Sociales e Institucionales, ha sido profesora de ética y bioética en Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala, etcétera. Evaluadora académica de proyectos del CONICET y de varias universidades en Argentina, ha sido directora de la revista Cuadernos de Ética de Argentina y actual editora de la revista de la Red Bioética de UNESCO. Ha sido miembro de numerosos comités de ética y autora de igual cantidad de publicaciones significativas en nuestro campo de estudios. Querida María Luisa, es un gusto tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y voy directo al tema porque me interesa desarrollarlo en su totalidad. Mencionando en principio la escucha de la conferencia de Susana Vidal en homenaje a quien se hace este congreso, que confirmó una percepción que debería obligarnos más que nunca a caer en la cuenta de que estamos en un cambio de época y que la bioética debe asumir el compromiso de pensar esa transición. Mostraré algunas coincidencias de lo que está pasando en nuestro tiempo, con uno de los más claros cambios de época que fue el que produjo en Occidente en el siglo XIV, un tiempo incierto que pone las bases de la modernidad.
En ese momento la Tierra deja de ser el centro del universo, lo cual exige poner una nueva referencia metafísica. Ya no será Dios, ser perfecto y divino, sino el ser humano, imperfecto y sometido a la naturaleza y a la historia. Señalo algunas coincidencias curiosas. El siglo XIV sufre en sus comienzos la peste negra, donde muere 1/3 de la población europea. Nuestra epidemia no fue tan mortífera hasta ahora, aunque siguen activos. Se produce en él la denominada pequeña edad de hielo, que acabó con miles de cosechas causando miseria y hambrunas. Nosotros podemos sufrir una edad del calor provocada por el cambio climático, cuyas consecuencias no sean tan pequeñas. Hoy, como en el siglo XIV, se multiplicaron las guerras en todo el planeta. En todas ellas hay injerencia de dos grandes potencias que siguen midiendo sus fuerzas desde hace casi un siglo, como sucedió en la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Las grandes hambrunas generaron migración a los centros urbanos, fenómeno que hoy conocemos muy bien. Se da en el siglo XIV una depresión general de la economía que se nota en la contracción del comercio y en la devaluación de la moneda, y es muy semejante a lo que está aconteciendo hoy en la macroeconomía. Es semejante también el incremento de los miembros de los grupos que gozan de riqueza y consumen bienes de lujo, contrapuesto al aumento de los pobres y la falta de comida en las mesas. En el siglo XIV cae el régimen feudal y comienza el capitalismo comercial que se hace manifiesto en el siglo XV y sigue vigente hoy. Este cambio afecta sobre todo a los trabajadores respecto de su disponibilidad, sus salarios y sobre todo de sus tiempos y condiciones de trabajo. Algo muy parecido a lo que estamos sufriendo en la actualidad con el neocapitalismo y el reemplazo de la mano de obra por máquinas. Para ser capaces de responder a este cambio epocal, debemos poder hacer las preguntas adecuadas para poder dar las respuestas adecuadas. Un principio de hacer estas preguntas será desacoplar la idea de progreso a la de un tiempo evolutivo salvador. Nada nos asegura que la vida futura será buena por ser futura. El segundo, evitar unir el progreso a la incorporación de novedades, sobre todo científico-técnicas, como los fertilizantes, los transgénicos o incluso la informática, por nombrar algunos, que lleven a entregar el futuro a quienes manejan los códigos tecnológicos. Después del horror de la Segunda Guerra, sustentada sobre el racismo y sus aberraciones en los campos de concentración, no solo alemanes, después de la respuesta criminal de las naciones democráticas matando cientos de miles de vidas para probar la eficacia mortífera de la tecnología, debemos preguntarnos si nuestro siglo tuvo un buen comienzo. Existieron, sí, las posteriores declaraciones de derechos de la ONU y otros organismos internacionales, con el fin de reconocer derechos. Sin embargo, se puede reclamar a esos organismos una mayor intervención práctica que ratificara su compromiso. Vuelvo a referirme al discurso de apertura de Susana Vidal y aceptar que entre quienes proclamamos la ética como exigencia máxima y la bioética como práctica cotidiana, campea la incertidumbre. Por mi parte, recomiendo frente a ella la duda. Dudar de las estadísticas, de los datos, de las convicciones, de los valores, de las creencias y sobre todo de la hiperinformación que nos tiene presos. La duda acentúa la incertidumbre, pero no podemos ser ni ingenuos ni falaces repitiendo consignas que no cambian nada. Por ello, cuando recomiendo dudar, recomiendo además mirar alrededor y escuchar el clamor de los cuerpos, el grito de los que sufren muchas veces en silencio, de los que no podemos ni debemos dudar. El clamor de niños y viejos, de mujeres y hombres que sufren hambre, desconocido y acallado por quienes asocian la justicia con la libertad de comercio, asocian la justicia con el lucro, con la acumulación, con la propiedad,
Y no solo eso, sino que los reclaman como derechos. Debemos detenernos a escuchar a los que sufren muertes prematuras, los que pierden hijos y padres luchando por sus derechos, los que delinquen para no morir y los que mueren para no delinquir. Debemos oír a los que agradecen las obras, las limosnas, ignorados y explotados por los que se apropian de la tierra para su beneficio personal, maltratados por los que hacen del lucro su credo, que han desterrado de su vocabulario la palabra compartir. Dar oídos y palabras a los usados por los que generan las guerras para ganar algo más, siempre algo más. Por los que desarrollan la ciencia y la técnica para su propio beneficio, vendiendo los resultados de esos conocimientos como talismanes de felicidad. Hagamos silencio y escuchemos ese clamor. En cada calle, en cada esquina, en los que trabajan con nosotros y para nosotros, en los que no trabajan, en los niños y las mujeres, primeras víctimas de la pobreza y el hambre. Ellos gritan y debemos escucharlos y dudar. ¿De qué? Del progreso, del valor de la tecnología, de las democracias rendidas al manejo de los bancos, de las inversiones que solo buscan su propio beneficio, de las compensaciones miserables en forma de subsidios, planes de rescate, kits sanitarios, servicios de emergencia y tantas otras maneras de enmascarar la injusticia para callar esos gritos y clamores. Pero no quedarnos allí. En paralelo debemos buscar ejemplos, razones, argumentos que permitan afirmar sin duda que no existe ni justicia, ni libertad, ni solidaridad sin respeto a la dignidad propia del otro en idéntica escala, y que no podemos proclamar la vigencia de derechos cuando un solo ser humano no los goza. Por ello sustento mi reflexión en la exigencia ética de la justicia como condición de una época mejor. Y pregunto, ¿hay hambre porque hay injusticia o la injusticia es el hambre? Cuando hablamos del clamor por hambre, lo hacemos por aquellos que no tienen que llevarse a la boca y pasan días y noches sin poder ingerir alimentos, pero también por aquellos que sí pueden calmar la sensación de hambre con 2 tortillas de maíz por la mañana y otras 2 por la noche, o con un pedazo de pan y un mate, o un café, o un chocolate, o con las sobras que sacan de la basura. También hacemos referencia a los que ingieren los alimentos o comidas que les ofrecen las instituciones que se compadecen con ellos, sin saber a veces lo que están comiendo, y sin preguntarlo tampoco, porque al menos pueden sentir la panza llena. Y también aquellos que reciben subsidios y ayudas que les alcanzan para comprar lo más barato, y comen lo más barato, sea lo que sea. Frente a estos se nos propone trabajar para superar una crisis alimentaria. La alimentación o la alimentación adecuada para vivir sanamente, que se denomina inseguridad alimentaria, puede estar pasando una crisis. Sin embargo, el hambre no lo está. El grito de los hambrientos no proviene de una crisis, de un momento histórico en que ciertas instituciones tambalean por no tener respuestas, sino que es crónico, tiene años, siglos de existencia. Lo que sí podemos decir es que hoy ese grito no puede dejar de oírse porque hay estadísticas sobre los hambrientos. Recordemos que hasta fines del siglo XX el hablar de hambre era tabú. Hoy no hay ignorancia, hasta las Naciones Unidas denuncian al hambre, pero la indiferencia sigue intacta. Los organismos e instituciones internacionales que advierten sobre la gravedad del problema del hambre informan hoy que el número de personas hambrientas a escala global ha crecido de 282 millones a 345 en solo los primeros meses del 2022.
Quiero dar una dimensión de esta cifra. 345 millones es un poco más que toda la población de México más la población de Brasil. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que distribuye alimentos a refugiados o víctimas de desastres desde 1962, asegura que la crisis alimentaria actual proviene de el fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas. Siguen pensando el hambre como una crisis, pero no lo es. Manifestaciones como esta, que parecen tan razonables, se dan de narices con lo que de Sousa sostenía en 1950 y que considero totalmente vigente. Decía de Sousa, el hambre y la guerra solo surgieron después que el hombre alcanzó un grado de cultura en que comenzó a acumular reservas y a establecer fronteras defensivas de sus riquezas acumuladas. De acuerdo con Santos, no es la crisis actual el origen del hambre, sino algo previo, la aceptación como valioso del atesoramiento y la avaricia. La avaricia, que es execrada por toda la cultura anterior a la modernidad y por todas las religiones, se viene valorando como deseable desde la instauración del capitalismo, disfrazada de ahorro, y se vuelve incluso una virtud para el burgués. Todavía en los siglos XV, Shakespeare, XVII, Molière, XVIII, Dickens, XIX, Balzac, ponen en sus obras avaros que son castigados por la sodañarla. Hoy aparecen caricaturizados, pero asociados con triunfadores millonarios. Pensemos en el tío rico de Pato Donald o en el Barnes de los Simpsons. De hecho, se asocia la imagen del atesorador, acumulador de capital, con la del emprendedor que triunfa, con la del inversionista ventajoso, con los victoriosos y ganadores en una cultura de competidores. De ninguna manera se los califica de avaros. Incluso esa calificación no existe en nuestra cultura actual. La avaricia disfrazada de ahorro es más bien una virtud. No nos equivoquemos. El cambio climático y las presiones económicas que sufren los estados a todo nivel también son producto de la avaricia, de la valoración de acumular riqueza monetaria por sobre cualquier otra conducta. Por ello, también debemos mirar con 4 ojos y no ser ingenuos, es un pecado que no nos podemos permitir los bioeticistas. Las propuestas como las del desarrollo sostenible, porque no van a la raíz del asunto. No van a que la producción de alimentos está hoy dominada por grandes corporaciones que solo buscan acrecentar sus riquezas monetarias y que por ello lucran y juegan en las bolsas internacionales con el valor del trigo y del maíz, por ejemplo, que son denominados commodities y con productos alimenticios elaborados. En realidad lo que hacen es jugar a ganar con alimentos, porque el serlo les agrega un valor monetario y por consiguiente más ganancia en tiempos de malas cosechas o de mayor demanda. Lo que se valora no es el alimento como tal, sino el dinero que permite ganar. Entonces debemos preguntarnos si el desarrollo en sí mismo, tal como se lo presenta, no es la causa de todas las violaciones de derechos, tanto del ser humano como de la tierra. ¿Considera un desarrollo sostenible que solo tenemos un planeta Tierra? No cae en la ingenuidad de que el drama que está planteado como desaparición de la especie humana se resuelva con paliativos. ¿No es funcional su planteo a que desaparezca 1/3 de la humanidad para que el resto pueda vivir bien? La solución tampoco son las donaciones y las ayudas como plantea el Programa Mundial de Alimentos, entre otros. Ayudar
es legitimar la desigualdad. Ayudar no es reconocer derechos. ¿Cómo podemos los latinoamericanos dormir tranquilos sabiendo que el número de latinoamericanos acceso a suficientes alimentos aumentó del 13,8 millones a 59,7 millones entre 2019 y 2020, según el informe de Naciones Unidas? Aumentó 46 millones. La prevalencia del hambre en la región es ahora la más alta de los últimos 15 años. Tienes un minuto América para terminar, Latina María Luisa. Tienes un minuto para terminar. Te queda un minutito. Bien, voy a ir entonces al final. Latinoamérica es la región más rica del planeta, porque fue bendecida con todos los climas, las especies. No debemos olvidarnos que además aquí nació la bioética de los derechos humanos. La pobreza y el hambre coexisten. No es posible evitar el segundo sin desterrar la primera, sin desenmascarar sociedades que hacen ampulosas declaraciones a favor de los derechos humanos y luego generan guerras, injusticia y condiciones de vida inaceptables para millones de personas. El hombre y la pobreza van de la mano de la injusticia, y este es el nombre de la guerra. Entonces, ¿es esta una cuestión ética o política? Está claro que es ética, mejor bioética, porque quien provoca la desigualdad, altera la paz, genera indignidad a su paso. Quien acepta como un destino insuperible que haya pobres, hambrientos a la vuelta de la cara, dando vuelta a la cara, carece de ética aunque la proclame en los estrados. Y la política, los políticos que no escuchan el clamor de los hambrientos y los pobres son como cualquiera de nosotros que no lo hace, títeres en manos del poder, inventando excusas y teorías para justificarse. Pero que no se equivoquen, no están justificados ni lo estarán. Y aquí termino. Los 60 millones de hambrientos de América Latina aumentarán según los pronósticos por el incremento de los graves niveles de pobreza extrema. Debemos dudar, preguntar, ensayar respuestas, porque ellos tienen derecho a una vida digna y nosotros no tenemos derecho a olvidarlo. Muchas gracias. A ti, María Luisa, muchas gracias por tu exposición en la que presentas pues, argumentos éticos muy importantes sobre las causas de que de fondo explican la inseguridad alimentaria, particularmente en América Latina, pero no únicamente restringida a nuestra región. Ya tenemos oportunidad de seguir conversando sobre el tema. Vamos a dar la bienvenida ahora al profesor Jaime Breil. Jaime nos va a hablar sobre determinación social de la salud y transformación del derecho y la bioética. Quisiera presentarlo antes de darle la palabra. Jaime es médico con un doctorado, médico ecuatoriano, tiene un doctorado entiendo en salud pública, es presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, ha sido rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, es actual director del doctorado en salud colectiva y coordinador del postdoctorado en esa misma área en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un investigador reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana y es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Querido Jaime, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir entonces mi presentación. Ahí la vemos perfectamente. Muy bien. Voy a referirme a la determinación social de la salud y la transformación del derecho y la bioética. Quiero arrancar, en primer lugar, agradeciendo a la organización del evento y de esta mesa por el privilegio de dirigirme a ustedes, especialmente un saludo a Susana, mi fraterna felicitación por el reconocimiento de su fructífera trayectoria en este segundo congreso. 3 puntos son de mi intervención de hoy. El hiperneoliberalismo como el espacio del desplome del ethos de la vida y la ignorancia estratégica en esta sindemo pandemia del siglo XXI.
la determinación social de las 4S de la ética de la vida como marco referencial y el análisis integral del derecho a la salud, la ética de la justiciabilidad indispensable. Premisa epistemológica fundamental: transformar la enunciación del problema de la ética y de la bioética. En mi último libro, publicado por la Universidad de Oxford, estoy planteando la urgencia de repensar la ética y el derecho en una era que nos ha colocado al filo de un abismo y que además requiere como ciencia dura una ciencia independiente, crítica y ética consustancialmente. Esto implica un movimiento de 3 grandes transformaciones o reformas cognitivas, epistemológicas, ético-políticas: pasar de la teoría cartesiana que rige el pensamiento de la ética y del derecho aún, lamentablemente, a una teoría de la complejidad, de una metodología lineal para trabajar la ética, el derecho, a una metodología del pensamiento complejo, y de una filosofía de praxis funcional a una filosofía de una praxis metacrítica transformadora. Es importante tomar conciencia de que entonces, acá en este panel importante que reúne voces calificadas, muy calificadas en el campo de la ética, mi papel aquí como epidemiólogo de la Escuela Crítica Latinoamericana es argumentar acerca de la urgencia de un cambio profundo en la enunciación del problema ético y bioético, oxigenar el campo y acompañar los valiosos aportes en desafíos específicos relativos a la ética y el derecho, un repensar serio del problema ético-jurídico en una era como la actual. Es correcto estudiar problemas serios como la distribución injusta del derecho a una inmunización real, efectiva y oportuna. Está bien y es necesario desnudar la lógica perversa que ha privatizado los códigos de propiedad intelectual de las vacunas, desarrolladas la mayor parte de veces con fondos públicos, y cuestionar su grotesca, inética distribución mercantil. Es muy importante una reflexión como la que acabamos de escuchar de María Luisa, que nos pinta la historia de la construcción del hambre y de la modernización del hambre. Pero es igualmente importante poner en la mira el hecho catastrófico de la imposición en el conocimiento científico, que muchas veces se liga a la construcción de los temas éticos, de una lógica cartesiana, que ha posicionado el argumento falaz de las vacunas como panacea y cosas parecidas, y recurso único que resuelve el control de este proceso pandémico transmisible. En el caso de la tuberculosis, en la obra histórica emblemática de Thomas McCune, cuando se estudió el desarrollo histórico de la tuberculosis en Inglaterra y Gales, mirando la mortalidad de la misma, se pudo constatar que antes de la identificación del bacilo ya había descendido notablemente la tuberculosis, que antes de la aplicación de la quimioterapia antituberculosa había descendido muchísimo más, y que mucho antes del descenso, digamos, de la vacunación de la vacuna BCG para la tuberculosis, ya la tuberculosis se había transformado en Inglaterra y Gales por el condicionamiento de la determinación social. Para el caso de COVID-19 SARS-CoV-2, la determinación social de los espacios reproductores de carga viral y creciente vulnerabilidad es de carácter multidimensional. No se reduce al dominio biológico ni biomédico, al dominio de la inmunización, por ejemplo, que provocan las vacunas. Nosotros sabemos que el genoma y el dinamismo del virus no son ni única ni siquiera primariamente procesos biológico-moleculares. La inmunidad no es un proceso meramente biológico. La inmunología y la genómica críticas corrigen esta deformación, y la epidemiología crítica explica la determinación integral de la pandemia. Entonces, el contexto actual, hay que decirlo con sus palabras, con sus total letras, es el hiperneoliberalismo. Estamos hablando de un periodo histórico el más peligroso y agresivo del capitalismo hiperneoliberal. Digo hiper para destacar que ya no es simplemente neoliberal, sino es un neoliberalismo acelerado, con aceleración global de procesos estructurales malsanos
incompatibles con la vida y la salud, entretejida con un crecimiento exponencial de la inequidad. En el sur global es una era de desmantelamiento de los derechos de los pueblos, unas veces elegante y otras brutal, la cancelación de políticas del bien común y de los últimos rezagos del pacto social. Es la eclosión lamentable de lo que un prestigioso economista define como la maldición del gigantismo empresarial o diseconomías de escala, donde el descontrol interno de esa estructura y la codicia se han tornado inherentes a la misma realidad estructural de esas empresas. Entonces, este es un escenario global en donde no sorprende que se produzca un crecimiento exponencial de los mecanismos de extractivismo en salud. Extractivismo no solamente petrolero, no solamente extractivismo minero, no solamente los extractivismos convencionales, sino un extractivismo en el propio campo de la salud, y la pandemia nos ha dado una lección histórica de aquello. Y esa multiplicación, además de la desigualdad social, que va aparejada a ese ethos de la codicia, de la pérdida creciente de derechos, de la vida soberana e incluso de inseguridad social y biológica en las masas, como vengo diciendo. Entonces, creo yo que en este ciclo consiste el tema en acelerar el incremento de la renta del capital a expensas de los derechos, obviamente, y a expensas del ethos colectivo. Se lo ejecuta extrayendo mercancías en distintos espacios sociales y territorios, una globalización productivista de desenfrenada peligrosidad, con nuevos debates sobre el derecho, la ética y la salud, en momento en que campea el capitalismo del shock, el capitalismo del miedo, como es en la pandemia. Es el momento de una base tecnológica de aceleración y diversificación del extractivismo, informática comunicacional, cibernética, que se expresa en miles de formas: el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la biología artificial, que siendo recursos fundamentales de la humanidad, han sido secuestradas por la codicia estructural. Entonces vivimos una era en donde se combina, por eso hablamos de una destrucción desigual y combinada, como lo ha planteado recientemente el equipo de investigación de Wanderley Piñati en Brasil, combina la economía, la agricultura 4.0, de este capitalismo 4.0, de los transgénicos, de la biología artificial, de los drones de investigación agraria, con el trabajo esclavo, los suicidios por sufrimiento extremo de la masa de la fuerza de trabajo y agravios extremos. Claro está que en ese escenario de desplome de los derechos y de descomposición del ethos de la producción, obviamente se resisten popularmente las organizaciones, la lucha combativa de los movimientos como el de los Sin Tierra, cuya bandera orgullosamente está aquí atrás de mi despacho, aquí en la Universidad Andina. Entonces, resumo diciendo, estamos hablando de un siglo XXI donde hay una crisis múltiple que tiene 5 grandes expresiones catastróficas interdependientes: concentración de riqueza privada y exclusión social masiva, desmantelamiento extendido y global de modos de vivir no aptos para la vida, la construcción autoritaria populista de la geopolítica y la gestión, el desate global y la aceleración de un cambio climático catastrófico, y algo que preocupa mucho y es parte de mi intervención de hoy, la crisis objetiva y ética del conocimiento en salud, con la ignorancia estratégica como bandera, la desinformación sistemática planificada, que es muy importante entender. Entonces estamos hablando de una modernidad capitalista que puede ser vista como un conjunto de hechos objetivos que, según Bolívar Echeverría, resultan tajantemente incompatibles con el mundo de la vida. O como diría Fuchs y Monticelli, espacialmente el capitalismo no solo se aceleró, sino que además rompió los límites convencionales de su escala de no ética y de destrucción. Es una civilización contraria a la vida, desacralizada la madre naturaleza, secularizada la corrupción política
y llevado al extremo el individuo consumista, tenemos tendida la mesa no solamente para la injusticia convencional, sino para las pandemias, para la eclosión de los virus, la multiplicación de formas de destrucción de la vida. Entonces, el poder está incidiendo poderosamente sobre la ética mediante estos mecanismos que hemos mencionado, donde obviamente la ignorancia estratégica que ya ocupa un sitio en muchas universidades encabezadas por el departamento de Stanford de agnotología, donde se trabaja en el conocimiento de cómo se usa la ciencia para modificar el horizonte de la ciencia, cómo se planifican y consuman casos notables de aplicación sistemática de la ciencia contra la ciencia, y un analfabetismo científico donde tenemos serias consecuencias frente a lo que es el aporte de la academia y del conocimiento a la construcción de una vida ética. En ese contexto, la lógica tecnocrática es el pilar de una aberración de la gobernanza, un escenario propicio para estos pecados de la experticia, donde estamos llenos de congresos y de publicaciones tecnocráticas, donde se habla de la ética, de la bioética, se habla de la ciencia, se habla de la desnutrición, de la malnutrición, se habla de todo, pero sin que eso esté inscrito en un conocimiento emancipador. Estos pecados de la experticia, reconocido por uno de sus gestores en el Mea Culpa que escribió y publicó, como Sackett, que dijo, hemos estado aceptando y hemos estado tentados a rechazar nuevas ideas sobre la base de no sobre la base de su mérito o no científico, sobre la medida en que estas ideas cuestionan el pensamiento del establishment. Entonces, estamos hablando de una era de destrucción masiva, pero también de colonialidad y de un sucursalismo, digamos, epistémico, un sucursalismo del conocimiento, donde se reproduce el epistemicidio, como muy bien lo denunció desde 1998 mi buen amigo Boaventura de Sosa Santos, de epistemicidio de los saberes tanto los críticos de la academia como los saberes del pueblo organizado que cuestionan lo que estamos viviendo. Entonces, muchos espacios autodefinidos como de protección de los derechos y de afirmación de la ética, muchos, entre comillas, comités de ética operan en esa lógica, implícita o explícitamente, contribuyendo al reduccionismo del derecho y de la ética. Nosotros pensamos que entonces hay que tener un paradigma distinto de la determinación social y de la construcción de las 4S de la vida, llevar el paradigma de la bioética más allá del horizonte bioético, pensar que el proceso no se circunscribe a la problemática en los escenarios asistenciales, en hospitales y consultorios. Es necesario repensar la justiciabilidad y junto con ella la ética de cara al sistema que se nos ha impuesto. Este desafío puede pensarse desde distintas perspectivas y espacios de enunciación. Yo lo estoy haciendo desde la epidemiología crítica latinoamericana, atendiendo a entender que una cosa es el reformismo y otra cosa muy distinta es la reforma profunda del pensamiento sobre la ética. Y nosotros planteamos que el pensamiento complejo, orientado en el caso de la epidemiología desde la categoría de determinación social, nos permitirá trabajar para rebatir este ethos hegemónico que enmarca en las necesidades de productividad y derecho privado el tema de la ética, relegando la reproducción de la vida, de los derechos colectivos y de la naturaleza como los elementos, como los referentes fundamentales del pensamiento bioético. Y la vieja salud pública reproduce la ignorancia estratégica, reduciendo el pensamiento a factores aislados de la problemática, denunciando sin revelar, informando sin movilizar. En la ética específicamente, restringiéndose las prácticas del campo asistencial y las prácticas profesionales como un único campo de análisis, y en el derecho, los derechos pensados en el marco del acceso a la atención médica simplemente. Entonces, ante eso tenemos que entender que estamos en un planeta de alto riesgo sometido al ethos de la codicia y el individualismo, que son la antítesis de la ética de la vida,
y debemos defender con firmeza la necesidad de repensar y de repensarnos. La bioética entonces implica un proceso que no se circunscribe a la problemática biomédica en escenarios asistenciales individuales, que no nos debemos meter en la burbuja cartesiana que reduce el espectro del análisis ético al campo de las prácticas asistenciales y preventivas individuales, a lo que se puede hacer y que es muy valioso, no lo niego, pero no es lo único, en la atención, cuidado y prevención individual en hospitales, consultorios y espacios de gestión. Entonces, la ética de la vida, la bioética, se ocupa, pues entonces, esta sociobioética, de discutir los valores y las condiciones que llevan a lo que estamos mirando en la realidad. ¿Y cuál es la sustancia entonces contra la cual debemos medir nuestro quehacer? ¿Cuál es la sustancia, el gold standard, la regla de oro de la justiciabilidad y de la nueva ética? Son, a mi modo de entender, las 4 S de la vida. No puede existir ética y derechos de la salud donde no tenemos sociedades sustentables profundamente, soberanas, solidarias y integralmente seguras. Eso es lo que nosotros estamos planteando y lo que está sucediendo es la destrucción sistemática de esas 4 S. Eso es lo que significa el hiperneoliberalismo y la civilización malsana que éste ha construido. Necesitamos proteger desde los espacios que luchamos por la ética y los derechos, la sustentabilidad como condiciones de vitalidad plena, la soberanía como condiciones de soberanía, de autonomía, libertad y liberación para pensar en nuestros derechos y necesidades, la solidaridad como organización de la vida, de la organicidad y de la humildad firme que tenemos que empujar y de la seguridad de las condiciones absolutas y totales de seguridad de la vida. Y termino diciendo que esto se cierra en un análisis integral del derecho a la salud, la ética de la justiciabilidad a fondo, la ética en la salud pública y la salud colectiva. Distinguir esta diferencia, entender que hay un debate, hay que llevarlo a un amplio y inaquedado debate que existe en el campo de la ética, en los espacios académicos, se buscan los fundamentos filosóficos, aproximaciones ontológicas sobre la salud como objeto de derecho y una nueva metodología. Son los espacios de la salud colectiva, que lo significamos en esta parte naranja, que es más amplia que la salud pública y que en los dos espacios tenemos mucho que hacer con esta nueva visión de defender las 4 S de la vida y no solo en aquello que la ética convencional se ocupa de los derechos y de la ética de la atención privada individual. Necesidad de revisitar la noción de complejidad, pasar del cuerpo a la medicina y de la medicina a la salud pública, pero pasar también de la salud pública a la salud colectiva. Y todos esos saltos son la parte de una bioética crítica, transformadora, que tiene que colocar en su centro ontológico la compleja realidad de la reproducción concreta de la vida en espacios sociales históricamente determinados por la acumulación privada de la riqueza, que debiéramos transformar en espacios de reproducción de las 4 S de la vida. Y esto debe enunciarse desde una perspectiva intercultural. Necesitamos un cambio histórico de la extensión y la profundidad de la ética. Necesitamos abrir las dimensiones de la ética a la ética del trabajo y la producción, la ética de los modos y recursos del vivir y del consumo, la ética del ejercicio y control del poder en salud, la ética académica en las universidades, la ética de la protección de la identidad y la privacidad, la ética de las prácticas que impactan la naturaleza y la vida. Y aún el espacio cibernético tenemos que disputarlo como un espacio para la ética de la vida, un nuevo terreno para la construcción de derechos que estamos olvidando porque es ahí donde se construye buena parte de la injusticia. Nuevo paradigma y estrategias necesarias como la que hemos planteado para los comités de ética, la ética en donde apliquemos lineamientos y principios éticos emergentes, centrarnos no solo en proteger a las personas, su integridad y dignidad humana, que es importantísimo hacerlo, sino proteger las 4 S de la vida en todos los espacios. Para eso, la ética
la bioética tienen que tornarse elementos de metacrítica intercultural de la sociedad del capitalismo 4.0 y de su civilización malsana. Tenemos que conjuntar las voces de un pensamiento metacrítico, sea por la vía de la ecología de saberes de mi buen amigo Boaventura Santos, quien ha tenido la bondad de prologar la edición al castellano de mi libro de Oxford, porque precisamente sabe que existe una complementariedad con nuestro pensamiento metacrítico, donde se encuentran estos dos pensamientos de Europa y del sur, en esta búsqueda de una complementariedad para Tengo construir... que cortarte, mi querido Jaime. Te queda un minutito para que cierres. Gracias. En síntesis, los obstáculos al pensamiento crítico sobre la salud son los conceptos hegemónicos y obstáculos epistemológicos, el epistemicidio o ignorancia planificada del conocimiento de la ética, lo anterior por asimetría de espacios de poder entre el pensamiento viejo y el pensamiento emancipador, y la opacidad mutua que existe entre el pensamiento crítico popular y el pensamiento académico, que no siempre se encuentran y que a veces están de espaldas. Harvey decía para la geografía algo que yo lo tomo en una aplicación a la ética, que mientras más transformados están los especialistas en la ciencia, más formados, perdón, están los especialistas en la ciencia cartesiana de la salud y la ética, más formados y especializados están en el campo cartesiano, más difícil resulta que entiendan y se aproximen desprejuiciadamente a la riqueza de trabajar la ética y el derecho desde las ciencias críticas con los pueblos. Muchas gracias y perdón, según mi contabilidad estoy en 22 minutos, creo que he respetado el tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime, a ti por tu magnífica exposición. Nos has dejado una lectura muy profunda sobre las causas estructurales de la pandemia, en una visión no reduccionista, no limitada a los esquemas tecnocráticos de los salubristas públicos, y nos has planteado en una salida muy bella un diálogo entre las 4S de la vida y la ética y la bioética que seguro será muy productivo para pensar el campo en los años futuros. Vamos a ver qué seguimos conversando sobre el tema. Vamos a darle la palabra a, en hilo con lo que tú has venido planteando, Jaime, sobre la pandemia, a la doctora Paulina Rivero, quien nos hablará sobre una perspectiva holística de la pandemia. La doctora Paulina es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Filosofía, ha publicado extensamente, tiene volúmenes notables de su producción, incluyen Nietzsche, Verdad e Ilusión, Aletheia, La Verdad Originaria, Ética, un curso universitario, y dos libros recientes, una introducción a la bioética desde una perspectiva filosófica y el otro, aún más reciente, Zoética, una mirada filosófica a los animales. La doctora Rivero pertenece al Seminario Medicina y Salud de la UNAM y a otras diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan la Asian and Comparative, Society for Asian and Comparative Philosophy y el Colegio de Bioética, entre otras asociaciones mexicanas. Es cofundadora de la Red de Mujeres Filósofas de México y actualmente dirige el programa universitario de bioética en la UNAM. Querida Paulina, nos alegra tenerte con nosotros. Tienes la palabra, tienes 20 minutos por mucho. Muchas gracias. Hola, mucho gusto en estar acá con todos ustedes. Yo les voy a compartir, ¿sí se escucha bien? Ok. Yo les voy a compartir desde la perspectiva que me es propia, que es la de la filosofía, lo que desde mi punto de vista pues deberíamos de aprender de lo que hemos vivido todos en la pandemia, porque creo que hay cosas que debemos aprender. La pandemia que hemos vivido provocó y aún provoca un considerable dolor físico y sufrimiento emocional, así como una fuerte sensación de sinsentido y de incertidumbre. Pero para el ser humano es imposible vivir sin encontrar un sentido al dolor y al sufrimiento, así como a la falta de sentido. Decía Emerson que para una persona sabia todas las experiencias son provechosas, pero yo me pregunto, ¿no sería una exigencia exagerada pedir a una persona no solamente soportar el sinsentido y la incertidumbre, sino obtener de ellos algo positivo, algo provechoso,
Quizá lo sea, pero no olvidemos que es precisamente de los venenos que con ciertas dosis sabiamente administradas se elaboran las medicinas que nos curan. Nosotros, los que hemos vivido envenenados física y mentalmente por esta pandemia, tendremos que encontrar la medicina mental y emocional, o al menos aprender algo que nos ayude a vivir después de estos tiempos marcados por la muerte, la incertidumbre y el encierro. Sabíamos de pandemias desde lejos. De hecho, la primera obra escrita en el mundo occidental, la Ilíada, comienza su relato precisamente con una epidemia que acosó a los atenienses en Troya. Desde el origen de nuestra literatura, este feo monstruo ha estado presente. Como toda calamidad y como todo triunfo, aquella primera epidemia se atribuyó a los dioses, al enojo de los dioses. Por muchos siglos las pandemias se consideraron castigos de las divinidades que estaban enojadas ante una humanidad desobediente. Y ahí un dato sobresaliente: la COVID-19 ha sido la primera pandemia que atravesamos a la luz de la ciencia. Conocemos no solamente la causa de esta enfermedad, sino hasta la figura y el tamaño del pequeñísimo bicho que ahora ha enfermado y matado a millones de habitantes. Cualquiera pensaría que algo tiene que cambiar cuando como humanidad se atraviesa por este tipo de experiencia por primera vez a la luz de la ciencia. Algo tiene que cambiar cuando sabemos que no ha sido un disgusto de un Dios digno de temerse, ni el paso de un cometa, ni la constelación de un grupo de estrellas, sino una simple conducta humana, demasiado humana, la que ha ocasionado este desastre. En este escrito me propongo decir qué es lo que pienso que se puede cambiar después de haber vivido la COVID-19, porque solo realizando estos cambios podemos obtener la seguridad y confianza necesaria para superar la incertidumbre ante la posibilidad de una nueva pandemia con todo el dolor y el sufrimiento que ésta acarrearía. Todo comenzó con un lejano aviso procedente de Wuhan, pero hoy en día es mucho más factible que cualquier brote epidémico se transforme en una pandemia, sobre todo si su transmisión es por la vía aérea. Seguramente si los antiguos griegos que sitiaron Troya hubiesen tomado un avión a cualquier lugar en busca de refuerzos para que la guerra no durara 10 años, esa epidemia homérica se hubiera transformado en una pandemia. De manera que no es extraño que aquel virus que supuestamente fue confinado en Wuhan pronto apareciera en Italia, Francia, España, Inglaterra y continuara coloreando el mundo hasta abarcarlo por completo. Así el planeta se convirtió en un lugar inhóspito para vivir. Y por si eso fuera poco, a la paranoia se aunó la exigencia de dejar a ver a las personas amadas, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, amigos, maestros, alumnos. Como un paupérrimo rey Midas, llegamos a creer que todo cuando tocábamos podía convertirse en muerte, en dolor, y todo cuando nos tocaba podía matarnos. ¿Quién podía vivir así? Ante ese desalentador panorama, llegaron después los despidos, la quiebra de pequeños negocios y el creciente desempleo. En un país como el nuestro, azotado por el crimen organizado y por el narcotráfico, los despidos para el sector más vulnerable se convierten siempre en un peligro mayor, porque quien no tiene cómo alimentar a su familia buscará cualquier medio para lograrlo. Y si los medios honrados y legales les son negados, la desesperación fácilmente les empujará a los medios ilegales para poder sobrevivir. Hay dos razones por las que entonces resulta imperativo aprender algo de esta experiencia. La primera la he mencionado ya. Es la primera vez que como humanidad atravesamos una experiencia de este tipo a la luz de la ciencia y no desde el oscurantismo religioso o de la superstición. Y la segunda razón es más de corte ético. Este virus se presentó, como diría Nietzsche, parafraseando a Schopenhauer, guarnecido de feas verdades, con su botín de caza, con sus vestidos desgarrados, lleno de espinas y sin ninguna rosa.
La metáfora de las espinas y las rosas estuvo presente tanto en Schopenhauer como en Nietzsche, porque esa es la forma de ser de la vida misma. A veces el dolor lastima, como lo hacen las espinas, pero en ocasiones va incluida una rosa, algo positivo que surge de la experiencia vivida. Pero en ocasiones no hay más que espinas, y en esas situaciones es en las que resulta necesaria la transmutación, crear la rosa, crear algo que le dé sentido al sinsentido. En esta pandemia las rosas pueden ser el aprendizaje que obtengamos. Ya tuvimos la espina, ahora toca transformar la hiel en miel, transformar el veneno en una medicina. Con esa intención, aquí analizaré algunos de los datos más relevantes sobre la pandemia con la idea de obtener alguna enseñanza. En la cotidianidad tomamos la vida como algo que está medianamente garantizado y olvidamos que lo que vivimos como normalidad en cualquier momento se desmorona y la vida comienza a ser otra cosa completamente diferente. Porque en el día a día lo usual no es valorar la vida. Como diría Heidegger, la vida reluce en todas sus posibilidades realmente gracias a la vivencia y la precursión de la muerte. Es por la certeza de la muerte que podemos aprender a valorar cada momento y a darnos cuenta de que el instante es lo único que tenemos asegurado. La vida siempre es el momento presente, no hay nada más. Aceptar nuestra finitud no implica solamente aceptar la muerte, sino aceptar el cambio que se da segundo a segundo. La vida cambia todo el tiempo y en cada cambio hay algo que muere, hay una infinitud de muertes pequeñas y por eso aceptar la muerte no es solo sabernos mortales, sino sabernos finitos día a día. La felicidad que hoy vivimos es hoy, mañana ese hoy puede no existir más. Mañana ese hoy no existirá, será diferente. No existe entonces un piso firme y seguro bajo nuestros pies. Vivimos siempre en la incertidumbre, escondida detrás de la cotidianidad, y esta pandemia develó esa incertidumbre que teníamos tan escondida. Aceptar que todo pasa y nada queda es aprender a volar. Y ya lo dijo Blake, la vida es alada. Para vivirla lo único que nos queda es aprender a sobrevolar abismos. Por otro lado, otra enseñanza me lleva a decir me lleva a recordar las palabras de Jorge Manrique. Son iguales los que viven por sus manos y los ricos. ¿Lo son? Hoy en día la tecnología médica no está al alcance de todas las personas por igual. Una de las lecciones más dolorosas de la pandemia es la vida misma, aquí se me faltó algo. Una de las lecciones más dolorosas de esta pandemia es que la vida la vivimos de manera muy diferente en cada catástrofe. Pensábamos que esta pandemia se llevaría por igual a pobres y ricos, pero no. Los pobres, como suele suceder, la encontraron de manera bastante más desprotegida que la clase acomodada. Hablar de pobreza requiere sus matices. De acuerdo a The Global Income Distribution de Our World in Data de la Universidad de Oxford, la mitad de la población mundial vive en la miseria, no en la pobreza, en la miseria. Mientras que solo el 1% son los más ricos del mundo. Y entre esos más ricos, el citado estudio incluye a quienes ganan desde 75,000 pesos mensuales hasta lo que ganan los grandes millonarios. Esto es, el 1% de los habitantes del planeta ganan entre 75,000 pesos y millones al mes. El resto tiene otra expectativa de vida. En el mundo no está distribuida la riqueza, está distribuida la pobreza. Casi toda la totalidad del mundo es pobre, mientras que los millonarios son muy pocos. Lo anterior nos conduce a recordar lo que el doctor Alejandro Celis llamó la patología de la miseria, un escrito
que leyó al recibir el premio Dr. Lisiaga, al cual las autoridades echeverristas decidieron cambiar el título y anunciarlo como Patología de la Pobreza. Pero no, el doctor Celis hablaba de miseria, no de pobreza. En otro lugar he explicado el contexto de nuestro país en el momento en que el doctor Celis escribió este texto y no lo podré repetir acá. Lo que sí me interesa es resaltar que la pandemia ha sido un tinte de contraste para las ya muy marcadas clases económicas en nuestro país y en general en toda América Latina. En México coexisten algunos de los individuos más ricos de todo el planeta, con una enorme mayoría que padecen hambre, frío y miseria. Se me podrá decir que clínicamente la pandemia no distingue clases económicas, pero socialmente lo hizo. Aquellos sin recursos penaron de hospital en hospital y encontraron la muerte. De modo que, en efecto, el factor determinante es la economía y vale la pena insistir en ello. No digo que sea el único factor determinante, pues como bien lo dijo Engels en apoyo de Marx, quien así interprete esta idea convertiría esa tesis en una idea absurda y vacía. Pero no podemos atravesar del mismo modo la vida ni la muerte cuando las diferencias económicas son tan abrumadoras y cuando lo que se distribuye es ya ni siquiera la pobreza, sino la miseria, mientras que la riqueza queda acaparada por el 1% de la población mundial, de acuerdo a los datos seriamente establecidos en la página Our World in Data de la Universidad de Oxford. Finalmente quisiera referirme a la metáfora de origen taoísta, ¿sí? La física la tomó prestada de la filosofía taoísta, sobre el aleteo de la mariposa, la cual pretende explicar que en cualquier pequeño cambio, cualquier cambio insignificante como podría ser el aleteo de una mariposa, puede ser el inicio de un fenómeno de proporciones inimaginables. Así fue la pandemia COVID-19. Un breve evento en China afectó al mundo entero. Esta antiquísima idea de origen chino cobra particular vigencia ahora que quedaron atrás los días en que vivíamos en ciudades aisladas. La comunicación entre los países del mundo es incesante y toma tan solo unos minutos ir de una ciudad a otra. En verdad somos ciudadanos del mundo. El problema es que lamentablemente no nos comportamos como ciudadanos de un mundo civilizado. Urge comenzar a hacerlo. Que existan mercados húmedos en China no concierne solo a China, sino al mundo entero. El mundo en su totalidad ha sufrido esta pandemia y es el mundo en su totalidad quien debería acordar el fin de los mercados húmedos en China, en México y en cualquier parte del mundo, porque este tipo de mercados no solo son un lugar insalubre, son una verdadera aberración moral. Los mercados húmedos toman este nombre porque la humedad está formada por la sangre, las heces y la orina de los animales vivos que son matados conforme se van pidiendo por la clientela. Hay quienes consideran que comer carne es ya una aberración moral y desde mi perspectiva lo es. Y es el error más grave que ha cometido la humanidad en su historia. Pero consumirla de esa manera es mucho más que una aberración o un mal moral. En una ausencia radical de la más mínima sensibilidad ante la vida, se mata, se asesina a un animal enfrente de otro que sabe perfectamente que está ahí para ser asesinado. Porque saber que vamos a ser asesinados no requiere conocimiento racional, basta con el conocimiento sensible propio de todo animal.
De modo que este tipo de mercados no son solamente un caldo de cultivo para enfermedades, son la cuna misma de la insensibilidad moral. Al escribir estas líneas, se cumplen ya más de 2 años del inicio de la pandemia y sorprendentemente, apenas hace poco más de un año se han creado diferentes vacunas, casi todos estamos vacunados y el papel de la ciencia y el esfuerzo de las autoridades ha sido deslumbrante en todo el mundo. La COVID-19 se clasificó desde el primer momento como una zoonosis. El término zooninosos, del griego zooninosos, es la enfermedad que se transmite de los animales a otros animales, concretamente a los animales racionales que somos los seres humanos. Un dato notable es que el número de zoonosis hasta ahora descubiertas se calcula más o menos en 200. Otro dato alarmante es que las zoonosis representan más del 70% de las enfermedades que atacan al ser humano. 70%. La gripe aviar, la gripe porcina, la tuberculosis bovina, en fin, la zoonosis está a la carta. Comemos la zoonosis. La ONU ha confirmado estos datos. Nuestra salud se encuentra ligada a la ganadería y al empleo de animales como fuente de alimentación. Y ahí, ¿por qué? Porque donde existe el hacinamiento de animales, inevitablemente va a haber enfermedades. Algunas de ellas acaban solamente con los animales, otras se transmiten al ser humano, otras mutan y se transmiten y pueden contagiar virus. Es por lo anterior que en las últimas décadas el empleo de antibióticos en los animales destinados a consumo humano ha aumentado de manera considerable, creando un nuevo problema. Para comprender esto con claridad, es necesario aceptar que ahí en donde existen animales en cautiverio destinados para el consumo humano, o bien existen infecciones o bien existen sobredosis de antibióticos. No hay de otra. Esta última salida, el empleo de antibióticos, ha generado un nuevo problema a la humanidad en un futuro inmediato que es gravísimo. De acuerdo al doctor Samuel Ponce de León, el uso indiscriminado de antibióticos, ya sea ingeridos por automedicación o a través del consumo de animales, de la carne de animales que han sido dosificados con antibióticos, nos va a regresar a una época similar a aquella época en la que no existían los antibióticos. Se trata de un ejemplo de la evolución de la vida. Los antibióticos matan a las bacterias, pero se ha extendido a tal grado su empleo que algunas bacterias han comenzado a mostrar inmunidad ante los antibióticos que antaño las mataban. Se trata de megabacterias, no por su tamaño, sino por el hecho de sobrevivir a los antibióticos. Imaginemos, pues, un mundo sin antibióticos. Cualquier infección bacteriana que hoy curamos en 5 días nos podría llevar a la muerte. En el ámbito médico equivaldría, como lo ha señalado el doctor Ponce de León, al regreso al medioevo. Si la solución no es atestar de antibióticos al ganado, ¿cuál puede ser? Evidentemente no criar ganado, criar frutas, verduras, vegetales, otro tipo de alimentos. Lo ha dicho ya el doctor Sarucán, tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios. A esta solución se unen quienes saben que la cría de ganados no solo daña la salud humana, daña al planeta entero. La inmensa parte del terreno de selvas y bosques se tala para sembrar comida que alimentará animales para consumo humano. Y el agua que se requiere para producir tan solo 1 kilo de carne es alarmante si tomamos en cuenta que el agua que se emplea en los sembradíos de esta comida y en la hidratación del mismo ganado es mayor a la que consumimos todos los seres humanos y todas las fábricas del mundo. Es cerca del 70% del agua que se podría consumir. 70% del agua potable se va en elaborar carne para consumo humano.
O sea, ya no estoy hablando de tener compasión a los animales, sentido común. De modo que cambiar nuestra forma de comer podría salvarnos de la zoonosis y de muchas epidemias más, que con la globalización actual fácilmente se tornan en pandemias. Pero no solo eso, un cambio en nuestra forma de alimentación podría salvar también al planeta entero. Urge un cambio en la forma en que los seres humanos vivimos si queremos evitar futuras zoonosis. El sitio en línea creado por la Universidad de Oxford, al que me he referido anteriormente, resume de modo impresionante todos los datos que yo acabo de brindar. La ganadería ocupa más del 50% de las tierras habitables, usa el 70% del agua no salada del planeta, es responsable del 80% del daño a los ríos y a los océanos y representa el 94% de la biodiversidad del planeta, el 94%. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nos hemos equivocado en la forma de alimentarnos? Ha sido pues la conducta humana y no un Dios enojado la causa de esta y de todas las pandemias. Y cuando la conducta humana es la causa de un mal, es evidente que se tiene que cambiar la conducta humana. Gracias a la ciencia y a sus innovadoras aplicaciones tecnológicas, hoy sabemos que se puede señalar con un dedo el origen de esta pandemia y solamente nos quedan dos opciones: cambiar aquellos aspectos de nuestra conducta que nos condujeron como humanidad a vivir este problema o continuar nuestros pasos en la misma dirección a pesar de saber que nos dirigimos directamente al abismo, al fin de la humanidad y al fin de la biodiversidad en el planeta. Dejar de consumir carne para alimentarnos podría no solamente salvar a la humanidad de nuevas pandemias zoonóticas, podría salvar al planeta entero. Esto no lo sabíamos hace algunos años. Hoy está comprobado. Sobra literatura en todos los idiomas que habla sobre este tema. Cambiar nuestra conducta alimentaria es la primera y fundamental lección que nos dejó esta zoonosis y se ha convertido ya hoy en día en una obligación ética impostergable. Muchas gracias. El moderador podría continuar con la moderación, por favor. Sí. Si no, sí. Ok. Bueno, la verdad es que es un poco culpa mía porque terminé un minuto antes. Tenía mucho miedo de ocupar tiempo de más y corté mi ponencia de más. Entonces quedó un poco de tiempo libre. Una disculpa. Muchas gracias Paulina. Tuve aquí un problema con el técnico que felizmente ya resolví. Espero que me estén escuchando bien. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora el gusto de contar con nosotros con la participación de la profesora Constanza Valle. Constanza es odontóloga con doctorado en Ciencias Sociales, maestría en Bioética y postdoctorado en Bioética en la Universidad del Bosque, donde es profesora titular actualmente y donde coordina el Departamento de Bioética. Es actual vicepresidenta de la Red Bioética UNESCO para América Latina y actual presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Querida Constanza, tienes la palabra. Por favor, esperamos tu intervención. Gracias.
¿Aló? Ya, perfecto, gracias. Bueno, agradezco a Eduardo la presentación que acaba de hacerme, a todas las personas que nos acompañan aquí, a los directivos de esta Escuela de Medicina. Nos sentimos honrados de que estemos en este palacio hermosísimo, pero una doble alegría nos llena el hecho de que hoy ha sido homenajeada Susana Vidal, a quien queremos mucho, la presidenta de la Red Bioética UNESCO, y como ustedes saben, y seguramente nos han escuchado este grupo de personas que no comemos callados. Entonces, me encanta que estemos aquí reunidos. Yo he titulado mi conferencia Bioética, Soberanía Alimentaria y Patentes. ¿De dónde parto? De una mirada de bioética amplia. En realidad, la bioética en un principio estuvo ubicada en un tema ético muy circunscrito a los avances en ciencia y tecnología, particularmente en la biomedicina y la biotecnología. Sin embargo, como lo hemos venido sosteniendo, la bioética en realidad es un campo que reúne muchos conocimientos, pero no solamente conocimientos. Aquí hay una ecología de saberes, como ya lo han dicho las personas que me han antecedido. Hay muchos modos de investigar y lo más importante de todo es que la bioética es práctica, como ustedes lo han señalado en sus preguntas que hacen. Si no hay una practicidad en esto que hacemos en bioética, pues no hay ningún sentido. Tenemos que cambiar los comportamientos, por supuesto. Las evidencias nos lo muestran. Luego estamos perdiendo tiempo para realmente ser bioéticos. No sé si la presentación está, no la veo. Ay, muchas gracias. No me está funcionando el apuntador. Ahora sí. Sí, sí es tan amable. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, entonces la tesis que voy a defender es que hoy en día se impone un nuevo modelo de negocios que la empresa alimentaria incentiva mediante el establecimiento de normas que vulneran gravemente los derechos de los pueblos a elegir su alimentación. Les impide el uso de los bienes que producen, en este caso las semillas, y le dejan pocas opciones a los países para mantener su soberanía alimentaria. Ya hace algún tiempo, desde el siglo XIX, en esta hipótesis que planteaba Malthus, en la cual él consideraba que los suelos cultivables del mundo eran limitados y eran agotables, y que el crecimiento de la población iba a ser ilimitado y por eso se nos venían grandes hambrunas. Sin embargo, Josué de Castro, en su gran obra Geopolítica del Hambre, cuestiona esto que no tenía ningún tipo de preguntas al respecto, según lo planteado por Malthus. Y él considera en esta obra citada que la existencia de recursos suficientes para alimentar bien a toda la humanidad era palpable y que realmente el hambre era una causa de la superproducción. Tesis que hoy estamos evidenciando grandemente. No voy a ahondar en estas cifras que ya fueron citadas por todas las personas que me antecedieron, pero sí quiero decir los contrastes tan impresionantes. Estamos viviendo una gran pandemia también, producto del hambre, pero por otro lado tenemos la obesidad, donde cada año cobra la vida 2.8 de millones de personas. En América Latina hay una subalimentación que también fue dicha y no me voy a extender en eso. Lo que quiero plantear aquí es que estamos llenos de debates y décadas de discusiones acerca de
¿Qué es lo que debemos alimentarnos? ¿Qué es lo que es adecuado en esa alimentación? Y podemos plantear estos enfoques entre la seguridad alimentaria, que es un concepto técnico, la soberanía alimentaria, que además de ser un concepto político, es un concepto ético, y una alimentación adecuada que viene presentándose ya desde los derechos humanos. Luego, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el enfoque de derechos no son entre ellos discutibles, es decir, se retroalimentan y aportan en discusión a la comprensión del problema y del fenómeno del hambre. Deberíamos decir, y es lo que yo quiero rescatar, que con la soberanía alimentaria se establecen los modos de producir y de esa agricultura, que es esa agricultura familiar. Las metas del Objetivos de Desarrollo Sostenible lo han dicho muchas veces: garantizar una alimentación sana, poner fin a las formas de malnutrición, duplicar la productividad de los pequeños productores agrícolas. Pero una de las cosas que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que hay que bancarizar a los agricultores de baja escala. Y como lo han venido sosteniendo mis compañeros de la red bioética, esto empieza a generar una espiral que es negativo para la producción agrícola de nuestras naciones. Y mantener, dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diversidad genética y la seguridad y la sostenibilidad, la resiliencia de los sistemas de producción. Entonces, pues tenemos unas prácticas que hemos hecho culturalmente por muchos años desde que nos acompaña, digamos, la civilización humana para el mejoramiento de la producción agrícola. Sin embargo, aquí lo que yo quiero mostrar, y es la pregunta, y es un ejemplo como para poder ir ilustrando lo que se ha venido diciendo hasta ahora en el auditorio, es cómo los organismos genéticamente modificados influyen en la soberanía alimentaria de los pueblos de la región de América Latina y el Caribe. Sabemos por estos estudios que nos han venido y que nos informan sobre cómo ha aumentado los cultivos de los productos transgénicos. Ya 29 países desde el 2020 estaban dedicados a estos monocultivos, ¿no? Esta ampliación de monocultivos de esta tierra sembrada, ¿no? Que estamos diciendo que en lo que tiene que ver con organismos genéticamente modificados, un 42% del área cultivada está dedicada a esta producción. 5 de estos grandes productos de organismos genéticamente modificados, como el maíz, ustedes dirán, mejor dicho, lo que produce nuestra tierrita, el maíz, el algodón, la soja, la canola, y en estos países que tienen, digamos, el 91% de la producción de estos organismos genéticamente modificados, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la India. Con gran éxito, estas empresas multinacionales como Bayer plantean, ¿no?, dentro de su espíritu, pues esa inquietud en la investigación y esas grandes, digamos, tareas y barreras que ellos tienen para producir investigación, razón por la cual deben cobrar y deben patentar sus productos. Y miren cómo ha crecido esto de las patentes, alrededor de 120 patentes en 1990, hoy en el 2000, estas son cifras del 2019, tenemos 12.000 patentes. 3.500 de ellas están registradas en Europa, donde ustedes saben que hay un gran movimiento en el cual se pronuncian en contra de patentar la vida, de patentar la diversidad. Mariana Mazzucato viene también denunciando que existe un desequilibrio en las patentes, en este sistema de patentes, en un sistema que además la patente lo que estaba de alguna manera favoreciendo el monopolio del uso y el beneficio de un producto. La patente misma se ha venido relajando. Hoy, por ejemplo, en la industria farmacéutica sabemos esas patentes de segunda generación que son medicamentos con unas mezclas y con unos cambios pequeñitos que son patentados y que generan unos alzas impresionantes en los medicamentos. Eso porque a los 20 años va a expirar la patente y entonces nos inventamos estas patentes de segunda generación. Cuando empiezo a hacer el estudio de lo que está pasando con la alimentación, me encuentro que es el mismo modelo de negocio.
Y observamos cómo la comunidad andina, incluso con una decisión que es la 486, habilita las invenciones, esas pequeñas invenciones para ser patentadas. Estas mentiras y esta grande información engañosa, miren, a mí cuando yo leí esto me dio escalofrío, cosas como estas. Dice, los países que prohíben los cultivos transgénicos y restringen el uso de glifosfato están implementando políticas que no contribuyen a la sostenibilidad agrícola. Imagínense eso. O sea, tenemos que aceptar que no podemos seguir consumiendo el glifosato como un veneno, sino que esto es una mala práctica política. Lo que sí es cierto, y es muy bien lo presentó Susana Vidal en su conferencia, en realidad no es equidad, no es inequidad, es desigualdad lo que estamos enfrentando en nuestros países. Los ingresos de los pequeños productores de alimentos son, por término medio, menos de la mitad de los productores de alimentos de mayor escala. Y mientras que los ingresos de las productoras, además, se suma una segunda factor de desigualdad de alimentos a pequeña escala, son sistemáticamente inferiores a los de sus homólogos masculinos. La criminalización de los campesinos que siembran sus semillas. Nosotros tuvimos un caso en Colombia muy duro, que es esta resolución 970, en la cual a los campesinos los metieron a las cárceles porque estaban sembrando sus semillas de arroz. Entonces, los interrogantes bioéticos aquí son múltiples. Unos, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados ponen fin al hambre y aseguran el acceso a los alimentos inocuos y nutritivos, en especial de personas en situaciones de vulnerabilidad, y si no eso es así, ¿lo seguimos aceptando? ¿Cómo las patentes de los organismos genéticamente modificados mejoran los ingresos de los productores de alimentos de pequeña escala? Y como no es así, ya lo hemos demostrado, ¿cómo se vulnera la igualdad, la justicia y la equidad? Cómo los organismos genéticamente modificados contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas y si no es así, por los grandes agrotóxicos que requieren para sus monocultivos, estamos afectando valores tan importantes como la protección del medio ambiente, la biosfera y la diversidad. Cómo los organismos genéticamente modificados favorecen la diversidad genética y como lo vemos realmente no es así, no estamos atentando a la protección del medio ambiente, la biosfera y la diversidad. Se favorece la promoción del acceso a los beneficios que se deriven de los recursos genéticos y como lo hemos demostrado, no es así, no estamos afectando el aprovechamiento compartido de los beneficios. La definición del problema bioético lo podemos resumir en estos aspectos. Las patentes son una amenaza para los agricultores en pequeña escala. Las empresas reclaman los derechos de propiedad de las plantas o de material genético en todo el mundo. Sanciones, por ejemplo, de PepsiCo, que demandó a los agricultores indios por un valor de 10 millones de rupias, $140,000, lo que puede significar para estas familias. Patentar la edición de genomas pone en riesgo la nutrición del mundo y el obsoleto sistema de patentes existente amenaza con sofocar este potencial y acrecentar el poder de las multinacionales. Estamos hablando entonces de apoyos comunitarios, apoyos mutuos, qué tipo de políticas debemos adoptar y me voy a leer esto porque me parece impresionante lo que dice Mohana Ahmed. Dice, no se trata de un país o un continente y el hambre no tiene una sola causa, se trata de la injusticia de toda la humanidad. Es extremadamente difícil ver a la gente sufrir mientras otros compartiendo el mismo planeta tienen comida en abundancia. No debemos esperar más para centrarnos tanto en proporcionar alimentos inmediatos que salvan vidas como en el apoyo a lo largo plazo para que las personas puedan hacerse cargo de su futuro y mantenerse a sí mismas sus familias. Y Sumaya dice, ¿qué puede pasar hoy y mañana cuando mis hijos realmente no tienen comida? Imagínense lo que esto puede significar. No voy a ampliar en esto porque creo que me voy a quedar, pero ya ilustramos los principios de la bioética que están afectados. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Una responsabilidad social y una responsabilidad en salud. Debemos devolver la soberanía alimentaria en nuestra región. Los agricultores deberían poder elegir libremente las semillas que van a producir y crear una infraestructura jurídica, no para flexibilizar
y no para, digamos, atacar a ese tipo de agricultura, sino al contrario, favorecer ese tipo de agricultura. Entonces, aquí lo que hay son conflictos no solamente éticos, son conflictos políticos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos, cuál es el camino que debemos hacer? Convenios internacionales que son ambiguos. Por un lado está el Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, que habla de la importancia de la soberanía de los pueblos y la soberanía natural y genética. Y por otro lado están todos estos derechos de propiedad intelectual de la industria, de la Organización Mundial del Comercio, que enfatizan en la privatización de esos derechos de interés público. Lo que dice Mariana Mazzucato, ¿y qué hacen los países? Generalmente hacen eso, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. La conclusión de esto es que realmente hay una erosión, hay un gran peligro, y es que hay una erosión de la biodiversidad y que nosotros debemos trabajar en los derechos que tienen los pueblos para poder cultivar sus propios alimentos. Nuestras plantas silvestres están en peligro por las patentes que priorizan monocultivos de formas genéticamente mejoradas. Los recursos genéticos se expanden mediante formas mejoradas que son patentadas y ponen en riesgo la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Recomendaciones, algo tenemos que hacer, existen alternativas y existen alternativas basadas en este tipo de principios como la solidaridad y la cooperación. Los bancos comunitarios de semillas, esos bancos comunitarios son un modelo alternativo para la administración colectiva de la reserva de semillas que sería necesaria para la siembra entre los productores de las comunidades que se establecen. Lo que dice la activista socióloga italiana, debemos empezar esta revolución punto cero, una revolución en la cual ya no es lo económico, sino es lo social, es decir, promover estas relaciones que tenemos nosotros de colaboración, que son lo que nos puede realmente sacar de este peligro, la formación de sistemas autosuficientes regionales dirigidos a garantizar, por ejemplo, la soberanía alimentaria y a mantener una economía basada en la solidaridad y en el rechazo de las competencias. Este texto se los recomiendo, se ríe uno con los ejemplos que da Michael Sandel y dice, realmente un razonamiento mercantil debe someterse a un razonamiento moral y plantea que esas implicaciones morales debemos ponerlas sobre la mesa, y él dice que cuando se le quita valor a eso que nosotros consideramos como que intentamos desde el punto de vista ético proteger, es corrupción. Esto es un tipo de corrupción y de la peor, porque está atentando contra la vida del planeta. Entonces, finalmente, pues hay que ser positivos. Pienso que debemos ser optimistas. ¿Dónde está la solución? En nosotros mismos. La falta de razonamiento moral al razonamiento mercantil deviene en un gran problema de injusticia global que requiere de un consenso de base social en el marco del respeto de la dignidad de nuestros pueblos. Esto es un mandato de solidaridad superior en beneficio de un bien común, el florecimiento de la humanidad. Muchas gracias.